Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos avanzando la paracha número 11, que lleva por título Vayigas, que quiere decir y se acercó. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos apartas en medio de las naciones, en medio de los pueblos, para entregarnos tu bendita Torá. Gracias por enseñarnos, instruirnos. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, tus instrucciones, y danos la oportunidad de enseñarla a los demás. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En el capítulo 45 de Bereshit encontramos la continuación de nuestro estudio de esta paracha número 11, Vayigash, que significa se acercó, hablando de Yahudá intercediendo ante Sabnat Paneach, sin saber que es su hermano Joseph. Y encontramos entonces este precioso relato acerca del cumplimiento de los sueños que Yahweh puso en el corazón de Joseph. Así que en el capítulo 45 de Génesis, verso 8, avanzamos y dice: así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Egipto. Yo quiero repetir este verso que es muy, muy importante. Así que no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Misrayim. Varias cosas importantes aquí. Vemos cómo Joseph le está tranquilizando el corazón de sus hermanos, diciéndoles: no se acusen a ustedes mismos, no se hieran más con el recuerdo del pasado. Yo no les tengo rencor, yo les he perdonado y he entendido que toda esta aflicción era necesaria y era un proceso para ustedes, para mi padre y para mí. Y ahora yo soy como un padre. Elohim me ha hecho un padre para Faraón. Hay varias organizaciones mesiánicas, algunas dicen son raíces hebreas, que utilizan varios pasajes de la historia de Joseph para afirmar que así como Joseph era el segundo a bordo en Egipto, después de que Faraón le dio el anillo y lo vistió y le puso el segundo carro en autoridad y proclamó que la gente se postrara delante de él, así también, dicen ellos, el padre es representado por Faraón y el hijo es representado por Joseph. Ahí vemos la dualidad. Qué interesante que cuando profundizamos la historia de Joseph, nos damos cuenta más bien que una y otra vez confirma el hecho de que Yahweh se hizo hombre para poder venir adelante de nosotros, como lo dijo cuando se despidió: no tengan temor, yo voy a preparar lugar para ustedes, para donde yo estoy también ustedes estén conmigo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y se está refiriendo a que todo ese trabajo de intercesión, todo ese trabajo de redención, de salvación que Yeshua hizo, lo hizo como un hijo entregado en obediencia a su padre, para mostrarnos a todos que se puede ser hijos obedientes a nuestro padre. El padre se convirtió en hijo para enseñarnos cómo es que él espera que nos relacionemos con él. Pero aquí ya se les pierde la base para su predicación de dualidad, de que el padre es uno y Jesús es otro, cuando Joseph mismo dice: Elohim fue el que me envió, no fueron ustedes, fue Elohim el que me envió delante de ustedes, y él me ha hecho un padre para Faraón. Entonces se pierde ahí la exégesis de estas doctrinas de la dualidad, porque aquí en cambio Joseph da la revelación y dice: yo soy como un padre para Faraón. Es decir, que no es Faraón representando a Dios y Joseph representando a Yeshua, sino que el mismo Elohim se manifestó a través de Joseph como un padre para Faraón. Es muy parecido a lo que
Yeshua le pregunta a los fariseos y les dicen, ¿qué piensan ustedes? ¿De quién es hijo el Mesías? Y ellos dijeron, pues de David. Y Yeshua les dice, si es hijo de David, ¿cómo David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si Elohim lo llama Señor, entonces ¿cómo es? Si David lo llama Señor, entonces ¿cómo es hijo de David? Entonces ahí es donde está el escudriñar las escrituras, porque Yeshua es Yahweh, Él es Adón. Y manteniendo el mismo propósito de entendimiento de lo que hemos llamado en esta parachá autoridad delegada, en este pasaje nos enfrentamos a otro juego de palabras que desemboca una vez más en la unicidad que manifiestan los títulos de Padre Eterno e Hijo de Elohim. Notemos en este verso que ahora Joseph es establecido como padre para Faraón. Entonces, ¿quién delegó a quién? ¿Fue Faraón el que delegó a Joseph o fue Joseph el que delegó a Faraón? Reiteramos que es un juego de palabras que se va a ir clarificando a medida que jugamos con las palabras. Tenemos que establecer un margen natural y un margen espiritual. Lo natural es que Faraón estaba sobre Joseph en cuanto a su misión de salvamento de la humanidad. Y lo espiritual es la posición que recibe Joseph por su sabiduría y unción sobre Faraón para que la propia familia y el trono de Faraón permanecieran con vida. Faraón y Egipto sin Joseph no sobrevivirían. Y Joseph sin Faraón no recibe la posición que necesitaba. Entonces, para tener autoridad legítima, Joseph necesitó a Faraón para no usurpar esa autoridad por oportunidad, como algunos lo hacen. En el ministerio, mis amados hermanos, delegamos funciones. Nunca te atrevas a pasar por encima de la autoridad que te delegó, y mucho menos de usurpar funciones que no se te han adjudicado. Es necesario tener una autoridad encima nuestro para que nos pueda el Eterno ordenar y dirigir a través de esa autoridad. El Eterno siempre ha respetado autoridad. Mira una y otra vez lo que sucede cuando Yahweh le envía a Moshe y le dice, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿No podía Yahweh simplemente enviar las pestes sin consultarle a Faraón y sacar a su pueblo o destruir todo Egipto y dejar a su pueblo ahí mismo en Gosén, donde los tenía protegidos? ¿Por qué tenía que sacarlos de ahí? ¿Por qué tenía que pedirle permiso, entre comillas? Elohim respeta autoridad y da la oportunidad a las autoridades de que se alineen a sus peticiones. Entonces, Joseph sin Faraón no recibe la posición que necesitaba para tener una autoridad legítima. Él fue puesto legítimamente a ojos de todo el pueblo. El mismo Faraón lo invistió de autoridad. Joseph nunca usurpó por la oportunidad presentada. Joseph nunca dijo, yo soy aquí el que interpreto sueños, yo soy aquí el que te di la revelación, yo soy aquí el que estoy haciendo el trabajo. No, siempre respetó quién fue el que delegó la autoridad. Y lo que estaba haciendo Joseph es el trabajo que le correspondía. Entonces hay gente que dice, yo estoy aquí haciendo el trabajo, el otro no hace nada, y esto y lo otro. Cuidado con esas palabras. Cuidado. Respeten mucho las autoridades delegadas y las autoridades que delegaron tu función y tu tarea. Algo similar vivieron Johanán el inmersor y Yeshua en el momento de su tevilá. Y esto es bien hermoso porque en Mateo 3:14 dice, pero Johanán trataba de impedírselo diciendo, yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Sin embargo, Yeshua le respondió, permítelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Johanán se lo permitió. De esto aprendemos lo importante que es no pasar por encima de lo establecido por la Torá, y más en cuanto a las autoridades delegadas por el Eterno. Yeshua se sometió a Juan el Bautista para dejarse sumergir por él. Y Juan el Bautista, a Johanán le dice, no, si tú eres superior a mí, tú debes sumergirme a mí. Pero Yeshua dijo,
déjalo así, conviene que cumplamos toda justicia, es decir, todo lo que está establecido por la Torá. Y sabemos por la historia que Yohanan el Inmersor era realmente el sacerdote reconocido en el reino de los cielos. Los demás habían usurpado, Caifás y Anás habían usurpado las curules, las posiciones que ellos tenían. El sacerdocio le pertenecía a Yohanan el Inmersor, hijo de Zacarías, que lo vimos ayer en la Torá nos ministra. Entonces Yeshua nunca violó los principios de autoridad. Yahweh jamás lo hace, aunque Él es soberano sobre todo. Pero como soberano, planta ejemplos y demuestra principios de respeto, de alineamiento a su propio principio, a sus diseños. Entonces cuando Joseph dice, Elohim me ha puesto como un padre sobre Faraón, es evidente que Faraón en su sabiduría entendió que Joseph era el hombre designado por Elohim como salvador de su reino, como salvador de su familia, como salvador de su trono. Y espiritualmente Faraón entendió que dejando a Joseph, dándole esa autoridad, él estaba espiritualmente protegido. Y así como un diamante gira y decenas de caras permiten ver reflejos de luz diferente, así la Torá alumbra nuestro entendimiento cuando la escudriñamos con gozo y alegría de corazón y con la intención de respetar los principios de autoridad del Eterno. Y el segundo sueño de Joseph trae una secuencia interesante, porque en el primer sueño es claro el enfoque de autoridad que tendría a través del alimento sobre la vida de sus hermanos, los salvó del hambre. Sin embargo, en el segundo sueño los elementos varían. Recuerda que en el segundo sueño estaba el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban delante de Joseph. Y aunque Jacob da una línea de entendimiento al decir que si él y su madre se postrarían ante Joseph, ahí nos quedaba esa duda porque Rachel ya había muerto en el nacimiento de Benjamín. Y Jacob dice, tu madre y yo nos postraremos delante de ti, ya la mamá no estaba. Entonces no se refería a realmente al papá y la mamá de Joseph como el sol y la luna. Era algo mucho más profundo, era un sol mucho más alto, un misterio más alto. Mientras que en todo el esplendor del reinado de Joseph, sus 11 hermanos se postraron en primera instancia para buscar el favor del alimento. Luego se postraron ante Joseph suplicando por sus propias vidas. Y vemos que vemos que falta este cumplimiento de este sueño, porque no está hablando de los hermanos ni de los padres de Joseph. Dejamos, dice nuestra parachá, en consideración esta perspectiva, y es que los dioses más representativos de Egipto se doblegaron ante Joseph. El dios Ra, que es el sol, los egipcios tomaban al sol como el dios Ra. Ellos no salían en la noche porque decían que su dios no estaba protegiéndolos. Y el dios Hon o Jan, que es su diosa luna, también la tenían por diosa. Dos deidades egipcias que tenían algo en común, y era la fertilidad de la tierra. Ellos decían que el sol y la luna eran los que hacían fértil la tierra y por eso podían tener cosechas. Y esa era una condición que se dio por mano de Joseph debido a las palabras de interpretación que dio a los sueños de Faraón. 7 años de fertilidad y 7 de sequía y hambruna total. Autoridad que solo le corresponde al Padre Eterno. Es decir, Joseph avergonzó al dios Sol y a la diosa Luna. Porque en esos sueños, el que estaba determinando esos 7 años de abundancia y 7 años de escasez no era ni el sol ni la luna, sino el creador del universo. Y el creador del universo habló a través de Joseph. Entonces esos dioses tuvieron que postrarse y tuvieron que someterse a las instrucciones del Padre. Vienen 7 años de abundancia y punto. Y después de 7 años de abundancia vienen 7 de escasez y punto. Eso no lo cambia nadie, por más que le clamen al dios Sol o a la diosa Luna. Pero aquí hay una estrategia, una instrucción, una tarea administrativa, y es la idea que Joseph les dio.
Y en Hechos capítulo 1, verso 7, Hechos 1:7 dice, Yeshua les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Son cosas que el Eterno ha dispuesto. Pasará esta peste, esta pandemia. El Eterno solamente Él lo sabe. Solamente Él lo sabe. ¿Volveremos a una normalidad como la de antes? Lo veo imposible. Esto ya se empujó la rueda de los últimos días y esto no lo detiene nadie porque está establecido así. ¿Qué nos toca a nosotros como Joseph? Usar las estrategias de la Torá para mantenernos siempre alimentados del pan de vida que es la palabra de Elohim. Y en obediencia, alineados a sus fiestas. Acuérdate que el pueblo de Israel, mientras que estuvo alineado a las instrucciones de la Torá, no hubo entre sus tribus enfermos. Ni su calzado se dañó, ni sus pies se hincharon, ni sus vestidos se gastaron. Iban creciendo con ellos. Ellos avanzaban distancias, caminaban de noche y de día y no se cansaban. El pastor Diego en una ocasión ponía el ejemplo de cuando uno va a un aeropuerto y hay esas que son como caminos eléctricos, que uno se sube ahí y ya uno va caminando y va avanzando con la correa ancha, con ese piso que se va moviendo. Así es algo como lo que Yahweh llevó en alas de águila, los llevó. En 3 días recorrieron muchas millas de distancia, porque estaban siguiendo la columna de nube, la columna de fuego. Cuando tú y yo seguimos las instrucciones de la Torá, seremos como dice Isaías 40, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, como las águilas nuestras alas levantaremos. Baruch atah Adonai, bendito el Eterno que nos promete estas bendiciones tan bellas. Y entonces vemos aquí en el capítulo 45 de Bereshit, el verso 9, Génesis 45:9. Ahora vuelvan pronto donde mi padre y díganle, así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha hecho amo de todo Egipto, ven a mí sin demora. Ven a mí sin demora. Notan que es Joseph el que manda llamar a su padre Jacob. Yeshua, representado por Joseph, manda llamar a Israel. Yeshua no va a Israel, Yeshua manda llamar a Israel a él. Sin demora. Un verso más donde la forma correcta de escritura es, suban a mi padre Jacob y díganle que descienda a mí sin demora. Subir es donde está Jerusalén, Israel, y descender es donde está Egipto. De esta manera se muestra con claridad la implicación espiritual de Aliyah, que es subir, cuando estamos en dirección a Israel. Y además este pasaje nos confirma que en estos últimos tiempos las cosas pasarán rápidamente. Mateo 24, verso 22. Mateo 24, verso 22 dice, y a menos que esos días sean pocos, no se salvará ninguna carne, pero por causa de los escogidos serán pocos esos días. Entonces, las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos, como lo estamos viendo ahora. En todo el año 2020, esta década inició terriblemente mal. Pero ya antes de que termine el año ya tienen la vacuna, y no una sino 2. Y se espera un rebrote y ya se está hablando de mutación del virus. Y esto va a seguir y va a continuar. Y rápidamente muchas cosas se van a acelerar porque ya se dio el paso de romper la estabilidad de la humanidad, de manipularlos con el temor a través de la contaminación, de la manipulación del virus. Y ahora prácticamente la rueda del sistema antimesías se está manifestando descaradamente. Vuelvan pronto donde mi padre, le dice Joseph a sus hermanos. Estas palabras evocan ese momento donde todo israelita, hijo de Jacob, volverá a casa donde su verdadero padre. Padre, te damos gracias por tu preciosa Torah. Gracias por tus instrucciones. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque en esta historia de Joseph vemos de una forma tan bella el plan de redención.
Gracias porque tú nos enseñas, Abacados, que tú usas autoridades para ponernos dentro del ministerio y la tarea ministerial que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a mantenernos en ese respeto a las autoridades puestas por ti. Y sobre todo, autoridades toraicas que nos enseñan la verdad. Y ayúdanos a honrarles, Padre, a respetarles y a manifestar con excelencia nuestro respeto a ti en primer lugar y a ellos, a quienes tú has usado para permitirnos realizar nuestra tarea ministerial. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Gracias por MC Shalom Internacional, por la organización tan hermosa, tan bella y tan ejemplar que tú le has dado a este ministerio, y por la tarea que realizamos día a día, todos los que somos parte de él, porque hemos entendido que es un instrumento poderoso en tus manos, que tú estás preparando y has preparado para los últimos tiempos. Gracias por el privilegio. Que más y más personas vengan al ministerio preguntando cómo celebrar Shabbat, preguntando cómo celebrar las fiestas, preguntando qué es lo que tengo que aprender, dónde puedo estudiar. Padre, inquieta a más y más pueblo tuyo a prepararse para servirte, porque la mies es mucha y cada vez es más, y los obreros son pocos, y los obreros siguen siendo pocos. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.